ahora nos vamos a poner tensos, pero por otra cuestión. Ayer hablábamos de la selección argentina y el Mundial. Y una de las cosas que nos preocupaba es cómo los jugadores van a encontrar motivación si ya han ganado absolutamente todo. Bueno, vamos a hablar con un especialista en la psicología deportiva. Él es psicólogo y se encuentra con nosotros, Francisco Japase. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Sabés que tengo todavía la imagen de ese 18 de diciembre de 2022, casi las 4 de la tarde, Messi haciéndole así a su familia? Ya está. Después de esto no hay nada. ¿Cómo hacemos o cómo se hace desde la psicología del jugador elite para encontrar la motivación después de haberlo ganado todo? Tal cual, es un desafío muy frecuente, especialmente en el alto rendimiento, que uno va como de alguna manera poniendo tildes y ganando cosas. Hay algo que es una particularidad del deportista de alto rendimiento, es que siempre tiene un horizonte que se va ampliando. O sea, siempre hay como un nuevo desafío. Muchas veces depende porque la motivación idealmente no está puesta en el logro deportivo, en el torneo, en el resultado, sino en el rendimiento. Entonces uno siempre tiene un horizonte donde puede mejorar y seguir creciendo como jugador, como equipo o ganando más cosas. Pero sin duda que es un desafío. Muchas veces nombrabas lo del Mundial y es como esa falsa quizás idea de que, bueno, el campeón tiene que venir a defender el título y como si fuera que si no vuelve a ganar, pierde lo que tiene. Y ahí está como el primer engaño de ser el último campeón, de que si un equipo va a disputar desde esa premisa de, bueno, vengo a defender lo que tengo para que no me lo saquen, y estamos yendo quizás a no perder. Uh-huh. Y en general se sabe y está muy estudiado que el equipo que va a no perder es probable que termine perdiendo. O sea, la idea siempre es poner el foco en lo positivo, en el objetivo que uno quiere lograr. Entonces la selección un poco, imagino que están en ese... Me preocupa. Y Scaloni lo ha dicho. Scaloni ha dicho un poco la idea de lo que ya tenemos, Qatar ya está, ya es nuestra, esa la tercera ya la tenemos. No está en riesgo ahora, no es que si no ganamos ahora perdemos. La tercera ya está, entonces desde ahí parte como ese nuevo horizonte, pero es un desafío. Me preocupa porque así como decís que esto dijo Scaloni protagoniza una publicidad, creo que es de Coca-Cola, en la cual él dice, vamos a defenderla, ¿no? ¿Cómo eso a nivel psicológico lo traslada a una población? Porque la población consume las publicidades y también considerábamos que, bueno, hay que ir a defender el trofeo. Y no va por ahí. Totalmente, me había olvidado de esa, es verdad, la vi y tal cual. Esa sería lo ideal, no ir con esa mentalidad de defender en el sentido de que hay una posibilidad de pérdida. O sea, Bien. eso creo que es lo que hay que tener claro. Qatar, la estrellita ya está. Y de hecho hasta como anclaje en lo psicológico puede servir al plantel, mirá y decirme, esta no se descose ya está. Entonces vamos como por una más. Me llama la atención lo de la psicología del deporte, porque bueno, yo ya soy más grande, fui deportista de competencia durante muchos años y no trabajábamos la cuestión de la psicología como si fuera algo netamente importante. Uno entrena desde lo físico, particularmente era una cuestión mía, tratar de mantener siempre el desafío de superarme y de que el equipo obviamente tenga rendimiento muy bueno y ganemos. ¿Cuál es tu rol ahí? ¿Qué es lo que, cómo te desempeñas dentro de un equipo? ¿A dónde va esa cuestión? Te lo digo del desconocimiento porque no lo tenía, más allá de la cuestión del coacheo, del incentivo, pero no desde la psicología particularmente. Tal cual, no, y está buenísimo que lo preguntes porque es algo que no está todavía, por más que se hable mucho, no está instalado como componente esencial del deporte. Justamente va orientado el laburo nuestro a entrenar y a trabajar lo que son las variables psicológicas que influyen en el juego. Entonces, como vos decís, uno está acostumbrado ahí a ver un entrenamiento y que se vean una parte física y después en cancha se hace quizá lo técnico, lo táctico, y no hay un momento en el que se trabaje lo mental que está detrás de lo físico, de lo táctico y de lo mental y está presente. Entonces un poco el trabajo nuestro es visibilizarlo de cara al deportista y de cara también al staff, al cuerpo técnico, y después empezar a ver de qué manera trabajarlo. O afuera de la cancha con talleres, con charlas individuales, o dentro de la cancha incorporando las variables al mismo ejercicio que ya se hace.
Hay mucho, no sé, ¿cuál es tu deporte o qué hacías vos? He hecho de todo, pero en equipo juego al rugby. Ok. Por ejemplo, en el rugby yo puedo trabajar, si estoy trabajando una jugada determinada, por ejemplo, no sé, en tener pinta de jugada de forward, quizás tengo que trabajar un line, una jugada de line. La jugada de line la entrenan y la practican una y otra vez y cómo es el movimiento y en qué momento uno tira, uno salta. En ese mismo ejercicio que el entrenador de forward ya lo hace, yo le puedo agregar una variable que es, por ejemplo, las palabras clave que sirven de anclaje para que el jugador asocie determinada palabra con la acción. Entonces ya sé que cuando cantan esta jugada, mi movimiento es este. Entonces automatizo ese anclaje, con ese puente cognitivo entre la palabra y la acción. Así con infinidad de ejercicios deportivos donde vamos como introduciendo. Cuando se trabaja la autoconfianza, el diálogo interno del deportista. Muchos conceptos que la idea es irme llevándolo a la cancha. Y en equipo que tienen esta cuestión como tiene Argentina, donde tenés líderes muy marcados, donde tenés referentes muy fuertes, ¿hay algún tipo de distinción con respecto al trabajo que hace? ¿Cómo es la dinámica de esos equipos? Me parece que Argentina es Messi dependiente, más allá de que de otros sean jugadores muy conocidos, pero me imagino que tiene que ser una dinámica en donde todo gira en torno a él, ¿o no? Yo creo que ha sido así durante mucho tiempo, o es lo que, a ver, hay que estar ahí adentro, pero lo que de afuera se ve es que quizá durante mucho tiempo ha sido así. Creo que hoy está como más diluido ese liderazgo. Por un lado en el staff, creo que es la primera vez que quizás se ve un staff que es quizás tan protagonista como los jugadores. Más allá de quizás hasta podemos pensar en el caso Maradona, y era protagonista siendo entrenador por ser el Diego, pero quizás no por cómo ejercía el rol. Entonces, y ahora con Scaloni vemos algo distinto, y también con otros referentes que están, no te digo a la altura de Messi, pero que asumen ese liderazgo del grupo, no solo en la cancha, sino afuera, y creo que eso es clave. Sabés que preparando la entrevista le pedí al productor que recopile una imagen de Messi del año 2006 para hablar de las posturas y el estado de ánimo de los jugadores, si eso influye a la hora de jugar y desempeñarse o no. Mira, no sé si te acordás de esta imagen. Esto esta imagen son los cuartos de final, Messi no ingresa, Pekerman no lo pone ni un minuto, quedamos afuera. Pero esta posición demuestra un poco cómo va a rendir en la cancha de juego, influye tener como una carga negativa, porque claramente veo ahí una posición medio negativa. Tal cual, como de disconformidad, ¿no? Y a la vez como muy anclado en la silla, o sea, como que no lo veo al toque teniendo que encarar un mano a mano por la banda. Por algo quizás no lo puso Pekerman, quizás se dio vuelta, lo vio así, dijo, no lo pongo. A veces pasa eso también, el puente entre lo emocional y el rendimiento es directo. Y el puente entre lo emocional y lo corporal también. Entonces es como que sí se puede de alguna manera asumir en base a una postura corporal o predecir una posibilidad de rendimiento. Lo que sí yo creo que en estas cosas no hay que ser tan tajante en el sentido de que no determina. O sea, yo un jugador que lo veo así, no es que sí o sí entra y rinde mal o va a jugar desganado. Lo ideal es que el jugador logre como ese registro o ese escaneo corporal de decir, che, estoy con esta postura que me está tirando un poco para abajo o que me genera determinados pensamientos que influyen negativamente en cómo yo después rinda, y que logre hacer como ese reseteo y ese cambio. Y hay ciertas estrategias también. En este caso, por ejemplo, que él está con un nivel de activación fisiológico muy bajo, ejercicios que puede hacer para activarse fisiológicamente y cognitivamente también. Muchas veces la entrada en calor tiene esa función también. No es solo para prevenir lesiones, sino que también es para corporalmente predisponerse y también mentalmente, porque la entrada en calor muchas veces son en silencio, por decir de alguna forma, y cada uno va internamente preparándose para el partido de la manera que le sirva, pero sí. ¿Y qué pasa con las lesiones? La última noticia es que Nico González está en riesgo de no formar parte de la lista nuevamente, porque ya le pasó en el 2022 que quedó afuera por una lesión, ¿no? Y hay jugadores que quizás que están a punto de tener un partido importante, se lesionan. ¿Tiene que ver con lo psicológico también? Sí, 100%. 100%. En todos los mundiales pasa que hay jugadores, viste, que siempre sale el equipo, el 11 ideal de jugadores que no juegan el mundial por lesión. ¿Eso es miedo? O por no convocados. ¿Y qué es? ¿Por qué? Y es presión.
O sea, la presión influye en cómo uno se siente. Si yo los meses previos vengo estando ahí con posibilidad de integrar una lista y tengo miedo de no llegar, probablemente ese miedo el cuerpo lo exprese. Entonces, por ejemplo, el miedo genera cierta tensión corporal. Y yo con tensión pierdo o cambio un poco la mecánica de mis movimientos. O sea, el movimiento es menos fluido, el gesto técnico es menos fluido y eso se ve. Y si yo estoy acostumbrado a que mi gesto técnico sea A y de golpe empieza a ser B o C por esa tensión del cuerpo, incluso a veces inconsciente, el jugador ni lo registra, y ya cuando cambia la mecánica estoy mucho más expuesto a poner el pie un poquito tarde, un poquito antes sí, a tener una lesión. Yo tengo amigos muy futboleros, incluso bastante diestros para el fútbol, que a sus hijos decidieron llevarlos al rugby. Porque aunque los fueron a probar al fútbol como primera opción, de niños se desanimaron básicamente porque hay otros adultos que llevan a sus hijos ahí al solo efecto de salvarse económicamente, ¿no? Y lo que ellos me decían es, finalmente en el rugby he encontrado un espíritu de cuerpo, encontré un compañerismo, un espíritu de grupo que de ninguna manera he visto en el fútbol, donde todo es absolutamente competitivo, donde incluso no ayudé a los otros, porque vos estás compitiendo uno a uno básicamente con los otros y no jugando en espíritu de cuerpo. Y después, claro, veo los jugadores de la selección, no dejo de acordarme que Forbes publicó la semana pasada que se estima que la fortuna de Messi es de $800 millones, ¿no? Sí, exactamente cuál es la falta de incentivo, ¿no? O dicho de otra manera, digamos, ¿cómo haces para administrar el ego de 26 millonarios que tienen que salir a la cancha, cada uno con sus contratos individuales, con sponsors deportivos y empresas de moda, digamos, detrás, que me imagino que es muy distinto que hacerlo con equipos de rugby, con pibes que han corrido el colectivo, digamos, básicamente rogando que les alcance el saldo de la SUBE, ¿no? Sí. Creo que hay dos cosas principalmente que se vienen a la cabeza. Por un lado, trabajar en que la motivación del jugador no sea económica. O sea, si lo que le hace sentido al deportista para entrar a la cancha es lo económico, es muy difícil que logremos motivarlo y llevarlo por el lado deportivo. 200 años de teoría económica, chao. La acabamos de tirar. Tal cual es. El incentivo no es económico. Hay distintos... Es que en el deporte no funciona así. Y muchas veces sí. A ver, yo he trabajado en inferiores de River, he ido a dar charlas en Vélez, he conocido acá también los clubes que tenemos acá. Es real que está la idea de que el fútbol me puede salvar o que me puede generar una estabilidad económica. De hecho, eso hace que muchas veces los jugadores maduren de manera muy temprana, por ya empezar quizá por el mero hecho económico de manejar un monto que chicos de su edad no manejan. O sea, eso existe y es así. Hay distintas teorías motivacionales y en la psicología, y sin aburrir mucho, tenemos desde una idea quizá más freudiana del placer, y una idea quizás más de Jung, que es otro psicólogo muy conocido, orientada al poder, que quizás lo económico puede entrar ahí. A mí me gusta quizás quedarme más en lo deportivo con una idea más de Viktor Frankl, que es el que escribe el libro El hombre en busca del sentido, que tiene que ver con eso, con las cosas que nos llenan. O sea, lo que a mí me hace sentido en la vida, lo que a mí me genera como una sensación de autotrascendencia, de ir más allá de mí mismo para lograr algo y generar algo en el afuera. Creo que en el deporte de alto rendimiento los jugadores que se sostienen son los que logran esa dimensión. Que sería un poco responder de manera profunda a la pregunta ¿para qué juego? Por último, por lo menos de mi parte, te quiero mostrar un video de Ubita Fernández, el protagonista del fin de semana pasado, que se puso cintas... Perdón, Álvaro. Me está matando a mí por también. meter el dedo en la llaga. Ganá hoy, ¿no? Ganá en Chile hoy, lo único que te digo, ¿no? Pero veo que comúnmente ahora los jugadores se encintan las muñecas y se ponen algunas frases. Lo mismo hizo Ubita durante el torneo y para la final. Mira. Tengo el nombre de mis perros. Y acá tengo, hoy va a ser un gran día, y el gran día llegó, así que feliz. ¿Sirve esto, yo como deportista amateur,
si me encinto y me pongo una frase motivacional, ¿me va a servir a la hora de estar adentro de una cancha? No sirve para nada si yo creo que juego bien por una especie de pensamiento mágico de que tener la cinta o la calza o el botín o lo que fuera me hace rendir bien. Ahora, tiene un trasfondo mucho más profundo en cuanto a rituales, por ejemplo, de cosas que hacemos de la misma manera, nos dan percepción de control de la situación. Si ustedes llegan acá y quizá y te cambio el estudio y te cambio el compañero, y ese día va a estar un poco más estresado porque es distinto. Entonces, cuando las cosas son como de alguna manera sistemáticas y sostenemos las rutinas, nos da más percepción de control. Entonces, en ese sentido, hay ciertas cábalas que funcionan desde ese lado, que bajando la carga ansiógena de la situación. Y lo de la frase o lo concreto que yo ponga, porque quizá podría ser una pulsera sin frase. Lo de las ideas, por ejemplo, el autodiálogo es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos mientras competimos. Esto de hoy va a ser un gran día es una excelente respuesta a la contracara que podría ser que el jugador esté pensando, ¿y si perdemos? ¿Y si llegamos acá y ha sido el pedo? O hay un montón de ideas que en la película quizás de Intensamente 2, no sé si la han visto, cuando ansiedad medio que se vuelve loca, están todos los pensamientos catastróficos en las computadoritas mostrando todo lo que puede salir mal. Eso funciona así, y en el deporte que es dinámico y la mayoría de los pensamientos, el 80% de los pensamientos en competencia son automáticos. Son como flechazos que aparecen con una idea y que generan una emoción, o positiva o negativa. Entonces, si yo tengo frases que me conecten con una emocionalidad positiva o que puedan callar esa voz como más catastrófica o negativa, está buenísimo. Venga para acá. Un anclaje a una sensación positiva, una sensación de control, así que es recontra útil. Eso se llaman anclaje y sirven como reenfoque o como trabajo con los pensamientos. Súper útil. Por desgracia, porque no. Para ustedes. Francisco, muchísimas gracias. Vas a estar dando algunas charlas. Te he visto en Instagram. Sí, justo ahora, este viernes 29, arranca un ciclo de 2 charlas que armamos. Así que nada, quizás si pueden poner o mis redes o algo. Todavía quedan algunos cupos, quedan los últimos cupos, así que está buenísimo. La idea ahí es abordar, van a ser 2 bloques de 3 horas, este viernes 29 y el viernes 5 de junio. Los conceptos más importantes de la psicología deportiva para psicólogos, para coach, para entrenadores, para deportistas, un poco con la idea de seguir fomentando que se crezca acá en Tucumán desde ese lado, desde poder profesionalizar algunas áreas del deporte que tanta falta hace. Te siguen en Instagram, deportare_ y ahí se enteran de todo. Gracias por venir. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias.